En este tema vamos a tratar el estudio de la violencia en los medios de comunicación y sus efectos. La violencia ha sido uno de los principales objetivos de la investigación de los medios de comunicación de masas y, de manera especial, desde el surgimiento de la televisión. Desde su aparición, muchos investigadores han centrado sus trabajos en analizar los posibles efectos de los contenidos de sus programas. En muchas ocasiones, la televisión ha sido acusada de promover la violencia, una demonización que se ha extendido a otros medios de comunicación a medida que iban apareciendo. ¿Realmente hay tanta violencia en los contenidos mediáticos? ¿Cuánta violencia consumimos a través de los medios de comunicación? ¿Puede la televisión y otros medios desencadenar comportamientos violentos o legitimarlos? La evidencia empírica parece estar de acuerdo en la enorme presencia de contenidos violentos en los medios de comunicación. Según algunas estimaciones, como la de la American Psychological Association, al concluir la escuela primaria, un niño habrá visto en televisión alrededor de 8.000 asesinatos y en torno a 100.000 actos de violencia. La evidencia de estas afirmaciones y la presencia constante de la violencia en los medios de comunicación hace suponer los efectos que pueden provocar tanta exposición a la violencia televisada o difundida a través de otros canales mediáticos. De hecho, la investigación desarrollada hasta el momento al respecto también muestra que la exposición masiva a la televisión, en la que la violencia es un aspecto recurrente, puede desencadenar comportamientos violentos. Algunos investigadores en comunicación hacen referencia al fenómeno copycat para referirse a aquellos ejemplos de personas que reconstruyen o imitan los crímenes que aparecen en televisión o en películas de éxito. La investigación científica sobre el impacto de la violencia en los medios se inicia y comienza a desarrollarse en los años 20 y 30. En los comienzos, y como podemos recordar por los contenidos tratados en temas anteriores, la investigación sobre violencia mediática se centró en el cine, aunque también en este periodo destacan los estudios financiados por la Fundación Paine desarrollados entre 1929 y 1932. En los años 50 también se analizan medios como los cómics y otras historietas gráficas. En los años 60, la televisión se convierte ya en el principal objetivo de los estudios sobre violencia. De hecho, en Estados Unidos se crea en 1954 un subcomité en el Senado para investigar la delincuencia juvenil y su vinculación con la violencia televisiva. En 1961 se publica el primer informe de investigación sobre los efectos de la violencia en los niños, elaborado por Fram y otros investigadores, en el que se concluye que la violencia es una parte integrante y fundamental de la programación de la televisión. Poco a poco se va elaborando un análisis más pormenorizado sobre la violencia televisiva, impulsado además por el contexto estadounidense del momento: aumento del activismo político, tasa de criminalidad y asesinato de figuras muy reconocidas como por ejemplo Martin Luther King o Kennedy. Esta coyuntura hizo que en 1968 se creara una Comisión Nacional para analizar y prevenir las causas de la violencia social, haciéndose hincapié en el papel de la televisión. Este esfuerzo por analizar la violencia en televisión supuso el inicio de lo que posteriormente se denominó el proyecto de los indicadores culturales, del que ya hemos hablado con anterioridad. Uno de los principales investigadores sobre violencia televisiva y sus repercusiones en los sujetos es Gertner. Sus estudios forman parte del gran proyecto de los indicadores culturales que se inició en 1967-68 y ha seguido desarrollándose durante años. Pero antes de detenernos en los estudios sobre violencia, es importante tener clara la definición que se maneja dentro del proyecto de los indicadores culturales. ¿A qué se considera violencia en el marco de estas investigaciones? La definición que maneja Gertner y otros autores es la siguiente: es una expresión abierta de comportamientos que implica forzar físicamente a otra persona, o a uno mismo, si se trata, por ejemplo, de autolesiones o de suicidio. Por tanto, incluye cualquier acción en contra del deseo de uno mismo que cause heridas, la muerte o la amenaza de herir o asesinar. En los estudios desarrollados por Gertner se distinguen tres tipos de unidades de análisis: el programa como un todo, cada acción, cada acto de violencia concreto, y cada personaje dramático que está presente en esos programas. Según ese planteamiento, los indicadores que miden la presencia de violencia en la televisión son el porcentaje de programas con algún episodio de violencia. Se mide si hay presencia o ausencia de violencia. La frecuencia de episodios violentos.
En el caso de las acciones violentas, se mide la frecuencia de episodios de violencia. Y el rol de los personajes principales, codificados como perpetradores de violencia, como víctimas de violencia o con ambos roles. Gertner y Gross, tras recoger y analizar contenidos transmitidos en la televisión de Estados Unidos en prime time durante 9 años, descubrieron que el 79,8% de los programas analizados contenían al menos un acto de violencia. El proyecto de los indicadores culturales supuso el primer intento por analizar con fiabilidad y validez la violencia en televisión, pero posteriormente se han ido desarrollando otros trabajos de investigación que han intentado mejorar la propuesta de Gertner. Uno de estos proyectos es The National Television Violence Study, desarrollado en Estados Unidos entre 1994 y 1997. Algunos autores, en referencia a los estudios desarrollados por Gertner, indican que las investigaciones desarrolladas por este autor se centran solo en la violencia física y que no tienen en cuenta el contexto en el que se produce esa violencia, ni otros aspectos importantes como la violencia psicológica. En este sentido, el NTVS es uno de los principales exponentes de las nuevas fórmulas de investigación de la violencia en los medios. El análisis de los factores contextuales se basa en la investigación experimental sobre los efectos de la violencia en las audiencias. Partiendo de ahí, se ha establecido que los principales factores contextuales que participan en la construcción de los escenarios violentos son los siguientes: la naturaleza del agresor, la naturaleza de la víctima, las razones que llevan a la violencia, la presencia de armas, dramatización o vivacidad de la representación de esa violencia, realismo, si se refuerza o castiga la violencia, las consecuencias de la violencia y el humor. En este sentido, los estudios han demostrado que hay ciertas representaciones de violencia que están relacionadas con un potencial riesgo de imitación. Por ejemplo, que aparezca un agresor atractivo, que actúe con violencia justificada, defensa propia o de un ser querido, que se involucra en actos violentos que aparecen muy reales, empleando armas convencionales y sus acciones no producen consecuencias, es decir, no se observa dolor ni sufrimiento en la víctima, y además estas acciones se acompañan con humor. El miedo es otro de los efectos más investigados. En este caso, un escenario de riesgo es en el que la violencia se ejerce contra un personaje atractivo y apreciado por la audiencia, y además es una violencia que no está justificada, se ejecuta de forma muy realista. En este estudio participaron 4 universidades: California, Carolina del Norte, Texas y Wisconsin, y contó con la financiación de la industria de la televisión por cable de Estados Unidos. La recogida de datos se realizó desde 1994 hasta 1997, revisando cada año los programas de 23 cadenas de televisión de octubre a junio. Durante los 3 años que duró el estudio, se analizaron 6.000 horas de televisión, recogiendo muestras de programación de 17 horas al día, de 6 a 23 horas, y superando así la barrera del prime time de estudios anteriores. Se analizaron los contenidos de alrededor de 10.000 horas de televisión, es decir, alrededor de 3.000 programas cada año. Para el desarrollo de este trabajo de investigación, los investigadores adoptaron la siguiente definición de violencia: cualquier evidencia de amenaza de fuerza física creíble, o el uso real de dicha fuerza con la intención de dañar físicamente o intimidar a un ser animado o grupo de seres animados. La violencia incluye también descripciones de las consecuencias de daño físico en contra de un ser o grupos de seres animados que ocurren como resultado de medios violentos, aunque estos no se presenten en la pantalla al espectador. Partiendo de esta concepción sobre la violencia, se analizan 3 tipos de acciones violentas: las amenazas creíbles, los actos de violencia en sí y las consecuencias de los actos violentos no mostrados en pantalla. En cuanto a la unidad de análisis de este estudio, se examinan 3 aspectos diferentes de cada programa: actos de violencia individuales, las escenas o secuencias violentas y el programa en su conjunto. Y algunos de los resultados más destacados del NTVS son los siguientes. El 61% de todos los programas analizados contienen algún incidente violento, identificándose 6,8 actos de violencia por hora de programación. Solo en el 16% de los programas violentos se hace referencia a consecuencias reales a largo plazo de la violencia. Y en el 55% de los programas, la violencia se produce en situaciones de alto realismo.
El 71% de todas las escenas violentas no contiene ningún tipo de condena o castigo inmediato. El 42% contiene algún tipo de humor relacionado con la violencia y solo en el 14% se aportan imágenes de sangre. El 39% de los actos violentos tiene como protagonista agresores atractivos para sus audiencias. El 26% de las interacciones violentas se utiliza algún tipo de arma. Y en el 51% de las interacciones violentas no muestran dolor. La evidencia empírica sobre los efectos que ejerce la violencia en los medios de comunicación en la conducta agresiva ha sido posible gracias a los estudios correlacionales, a estudios longitudinales y a la investigación experimental. Y aquí es importante destacar que estos estudios e investigaciones han comprobado que la relación entre comportamiento agresivo y exposición a contenidos violentos en televisión es transcultural. Es decir, que esta relación se ha producido en diversos contextos socioculturales del mundo, como Australia, Finlandia, Israel, Países Bajos, Sudáfrica, etc. Esto quiere decir que existe una relación positiva entre exposición a programas violentos y conductas agresivas, y que esta asociación se ha encontrado en diferentes culturas. Las primeras investigaciones experimentales fueron desarrolladas por Bandura, para analizar el efecto de observación de violencia en la conducta agresiva. En uno de sus experimentos participaron como sujetos niños que veían un segmento de una película que contenía violencia y otro grupo de niños veía otro segmento de película en la que no había violencia. Se comprobó que los niños que habían visto actuar agresivamente al personaje principal mostraban una conducta más agresiva que los que no habían visto contenidos violentos. Los estudios correlacionales, por ejemplo, desarrollados por Aaron y Westman, han demostrado que existe una relación positiva, aunque débil, entre el visionado de contenidos violentos en televisión y la conducta agresiva de los niños. En cuanto a los estudios longitudinales, se ha comprobado que la cantidad de violencia a la que los sujetos se exponen en televisión durante la infancia está relacionada con los niveles de agresión de los sujetos cuando sean adultos, que predice esos niveles de agresión adulta. Utilizando datos longitudinales, Westman y su equipo encontraron una relación significativa entre la cantidad de visión de contenidos violentos a la edad de 8 años y su nivel de agresividad y conducta criminal a los 30. De hecho, se encontró una correlación de 0,41 puntos entre la cantidad de contenidos violentos en televisión con 8 años y un índice que evaluaba la conducta agresiva de esas mismas personas con 30 años. La investigación sobre el impacto de los contenidos violentos ha hecho uso de modelos psicológicos para explicar por qué la violencia televisada llega a provocar efectos antisociales. En los últimos años, el interés de la investigación sobre violencia mediática se ha centrado en analizar los procesos y mecanismos que explican los efectos de los contenidos violentos. En vez de plantearse si la violencia de la televisión provoca determinados efectos, la pregunta que se hacen es por qué y cómo se produce ese efecto. Para explicar esta influencia, se han propuesto modelos y planteamientos teóricos como los siguientes. La hipótesis de la catarsis, que plantea que bajo ciertas condiciones la exposición a la violencia de los medios de comunicación puede reducir las tendencias agresivas de los sujetos. Según este planteamiento, observar violencia ayudaría a las personas a liberar sus respuestas agresivas en un contexto seguro, y esto reduciría la probabilidad de que surgieran respuestas violentas en el futuro. Imitación o modelo simbólico. Esta explicación se fundamenta en la teoría de aprendizaje social de Bandura. Plantea que la observación de contenidos violentos en televisión lleva al aprendizaje de nuevos modelos de comportamiento agresivo por imitación. Según esta explicación, los personajes de televisión funcionan como modelos de los que los espectadores aprenden patrones de conducta. En este caso, estarían asociados con formas de agresividad. La desinhibición y legitimación de violencia. Como ya se ha comentado anteriormente, gran parte de los contenidos violentos televisivos son reforzados en vez de castigados, observándose así que actuar de manera violenta tiene consecuencias positivas. De esta forma, desde la hipótesis de la desinhibición, se sugiere que observar que las conductas agresivas no son castigadas y que incluso son reforzadas, se produce un debilitamiento de las inhibiciones, aumenta la aprobación de esas conductas.
Por ejemplo, muchos sujetos pueden considerar que es legítimo tratar de resolver problemas mediante violencia. Preactivación o efecto priming. Esta perspectiva hace referencia a la activación de pensamientos que se produce cuando se observan contenidos violentos. El principal representante de esta propuesta es Berkovich. Según este planteamiento, se sugiere que ver contenidos audiovisuales violentos activa ideas y pensamientos agresivos. Se estimulan pensamientos violentos, se activan emociones y tendencias de acción agresivas debido a los lazos asociativos que existen entre diferentes elementos. Debido a estas asociaciones, se incrementaría la probabilidad de recurrir a comportamientos agresivos en situaciones conflictivas en las que se ve envuelto el sujeto. La desensibilización hacia la violencia es otro de los tipos de explicaciones. En este caso, la hipótesis que se plantea es que la exposición repetida a contenidos violentos produce el efecto de habituación afectiva. El proceso de habituación hace que los estímulos o situaciones con las que se tiene contacto a diario pierdan la capacidad de provocar respuestas emocionales intensas. Según este modelo, las personas experimentan respuestas emocionales negativas ante la contemplación de escenas violentas, pero a medida que se va incrementando la exposición a esos contenidos, en una situación cómoda, relajada y segura, dejan de producirse esas reacciones negativas e incluso pueden llegar a disfrutarse o servir de entretenimiento. El modelo de insensibilidad sexual. Este modelo se ha utilizado especialmente para explicar los efectos de la exposición a la violencia y pornografía en las creencias y actitudes hacia la agresión, relaciones sexuales e imagen de la mujer. Aquí destacan, por ejemplo, los planteamientos de Tillman y Bryant. En relación a la pornografía, se transmite una concepción de sexualidad inexacta e irreal y una imagen distorsionada de la sexualidad femenina. Estos contenidos pueden llevar a los sujetos a enfrentar sus relaciones sexuales afectivas e influir en la percepción que los hombres tienen de las mujeres. Algunos de los efectos antisociales que se pueden destacar de la exposición a estos contenidos es, por ejemplo, la aceptación de mitos sobre violación o trivialización de la violación como un acto criminal, es decir, considerar que no es tan grave. Y la teoría de transferencia de excitación. Por último, otro de los modelos psicológicos sería este, desarrollado por Tillman. La búsqueda de excitación o activación emocional es uno de los motivos para la exposición televisiva, tal y como plantean autores como Igartua. Cuando una persona ve una escena violenta televisiva, puede experimentar un cierto nivel de activación fisiológica o excitación. Tillman explica que cuando una persona se encuentra aún activada por algo que le acaba de suceder y le ha provocado, por ejemplo, enfado, rabia, frustración, si se enfrenta a otro episodio que le produce una reacción emocional, esta persona experimentará de nuevo ese estado afectivo, es decir, esa rabia, ese enfado, pero de forma más intensa. Este paradigma se ha utilizado mucho para explicar los efectos de la exposición a contenidos pornográficos.